Seguimos con Crimen de Sueca y ese increíble odio que habría del asesino a Alex, ese niño de 13 años que terminaron con su vida hace más de una semana ya. Conocíamos esta historia de la cual parece que aún queda un poco de giro, de saber realmente qué es lo que ha pasado para que el presunto criminal Juanfran, un bibliotecario de 48 años, haya querido acabar con ese menor en la misma casa donde estaba con su hijo jugando al parecer a la videoconsola, y se filtró una autopsia preliminar que desveló una crueldad bastante extrema en cuanto a estos hechos, y el menor de 13 años sufrió numerosas cuchilladas, y una de ellas mortales. Mortal de necesidad, como se suele decir. Ahora vamos a hablar un poquito de todos los comentarios que me hacéis día a día acerca de este tema, de este caso, y todos los programas en los cuales se ha hablado de distintos periodistas, ¿no? De lo que realmente pensaba este criminal, las distintas teorías que hay acerca de por qué pudo llegar a hacerlo, y también las personas cercanas a ellos, ¿no? La familia de Alex, pero también la familia del otro niño, conjuntamente con este padre que supuestamente es quien terminó con su vida. ¿Qué es lo que puede haber detrás de estos hechos y si es que hay algo? Vamos a escuchar ahora programa de radio hablando de todo esto. También vamos a colocar un poco de lo que dijo José Carlos Fuertes, el psiquiatra forense del cual hablamos en el día de ayer, y un poquito todo para tener este cóctel en este nuevo directo de este caso. Con más de 12 puñaladas en el pecho. Todos somos Alex, se puede leer en ese cartel que corre como la pólvora en redes sociales. Su tía Nerea se lamentaba así de lo ocurrido en Antena 3. Mi sobrino no era nada problemático, era muy buen estudiante, sacaba buenas notas, ahora se estaba dedicando al fútbol. Quería ser futbolista de mayor. No nos lo van a devolver. Y solo tenía 13 años. Era un trozo de pan. El sábado pasado, en torno a las 5:30 de la tarde, tras jugar precisamente un partido de fútbol, el joven le pidió permiso a sus familiares para ir a casa de su mejor amigo. Querían instalar un programa en el ordenador y jugar a la videoconsola. La madre se mostró reticente en un primer momento. Tampoco era habitual que el menor frecuentara ese domicilio, pero Alex la convenció. Tranquila, mamá, es muy buen hombre, le dijo. Apenas una hora más tarde yacía muerto con más de 12 puñaladas en el pecho. Su abuela Yeli también le lloraba en televisión. Me lo han arrancado, se han llevado media vida a sus padres, también a su hermanito, que no lo asimila. Y nada, Alex, te quiero mucho, te queremos todos, Alex, mi niño. Juanfran, el asesino confeso de 48 años y bibliotecario en Algemesí, atravesaba una mala época tras un divorcio traumático con su exmujer y madre de sus 2 hijos, el mayor de 13 y la pequeña de 7, de los que tenía la custodia. Un padre ejemplar, tranquilo, como le describen algunos vecinos. No creo que sea él. Personalmente no. Era muy buena persona, era una persona que hablaba muy poco, se relacionaba muy poco con la gente, cumplía como un padre, se llevaba a los críos cuando le tocaban al parque o a donde fuera. Conforme lo conozco yo a él, de buena persona y de lo amable que era, no lo creo capacitado yo para hacer eso a un crío. Pero esa tarde Juanfran no... Increíble los comentarios de bastantes vecinos, ¿no? De personas que conocían a este señor al cual están acusando de estos hechos, y que, bueno, es el asesino confeso. O sea, él mismo confesó el crimen, porque evidentemente hay varias teorías que dicen que confesó porque estaría involucrada otra persona del cual él no quiere que se sepa nada, ya sea un familiar suyo adulto o incluso su propio hijo, supuestamente, y según esta hipótesis que están manejando los investigadores también hasta estos momentos. Pero lo que tenemos es eso, una confesión de una persona en cuanto a un crimen, y por eso de momento está cerrado en torno a eso. No se encontraba bien, que no venga nadie a casa, le pidió a su hijo de forma insistente. Incluso le ofreció 10 euros para que se fueran a otro lugar. Sin embargo, ajeno a todo, el pequeño Alex llegó a la vivienda y permaneció en la habitación de su amigo jugando a la consola, mientras el padre veía el fútbol en el salón. No hubo discusión alguna entre los menores, tampoco entre el adulto y el chaval, ninguna provocación. Simplemente le vio cruzar por el pasillo hacia el baño y algo en su cabeza desató la masacre. Fue a la cocina, cogió un cuchillo y lo acorraló a la salida del lavabo. Que le dieron con un bate de béisbol y luego lo remataron con arma blanca.
Si lo hizo él con las manos ensangrentadas. Y mi niño desangrándose en el suelo. Al llegar al lugar del crimen, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del muchacho en... Una barbaridad. También es cierto que, por ejemplo, Nacho Abad, yo lo que vi es que él pensaba que este presunto criminal creía que el hombre había culpado a este niño al cual terminan con su vida en esa casa de todos sus problemas familiares, de los problemas con su exmujer, que en su mente es como que ese fue la fijación que él tuvo hacia todos los problemas que estaba atravesando, esa situación de salud mental supuestamente, aunque luego dijeron que no era un enfermo mental. O sea, si realmente se considera que es un enfermo mental, es peor. O sea, más que nada porque resultaría inimputable, podría ser absuelto en algún futuro juicio, ¿no? Si se implicara esas medidas, como un internamiento en algún centro psiquiátrico, alguna pena de prisión convencional. Y esto es algo que creo que a la mayoría no nos gustaría si se da que realmente él es el criminal que acabó con la vida de este chico, sea por lo que fuere, ¿no? En ese mismo lugar, junto al arma blanca y un bate de béisbol, presentaba decenas de heridas en el tórax y signos de defensa en sus manos. Dejaron a su hijo en vida y cuando volvieron a por él, se lo encontraron muerto. Mi primo le preguntó a un guardia civil, no me digas que es mi hijo. Y este guardia civil le preguntó, ¿cómo se llama tu hijo? Y dijo, Alex. Y le dijo, pues sí, es tu hijo y está muerto. El agresor, al ser sorprendido por su hijo con el cadáver de su amigo en el suelo, le llevó a la cocina, le dio un vaso de agua y por toda explicación a lo ocurrido le espetó: al final tu madre lo ha conseguido, me ha vuelto loco. Minutos después llevó a ese niño, a su hijo, a casa de los abuelos y él, con la ropa aún ensangrentada, se entregó en el cuartel de la Guardia Civil, donde confesó haber matado a Alex. La historia es tan inverosímil, Luis, que los agentes creyeron en un principio que podría estar autoinculpándose para proteger a su propio vástago, que siendo menor de 14 años es inimputable, misma incredulidad que mostraban los vecinos de Sueca. Eso te encoge el corazón. Tristeza, mucha tristeza. Es que no te lo crees, que a ver, ¿por qué una cosa así? A lo mejor se han peleado los nenes y quiere pagarlo al padre. Esto es un momento puntual que han perdido el norte. El hijo del asesino certificó la versión del padre y no aportó tampoco ningún motivo que explicara el terrible crimen. Los resultados preliminares de la autopsia certificaron enseguida que las puñaladas habían sido ejecutadas con la fuerza de un adulto, por lo que todas las miradas, ahora y así, se posaron sobre Juan Francisco. A su llegada a los juzgados este martes, donde declaró por espacio de una hora, los familiares de la víctima apenas pudieron contener su rabia al ver llegar el furgón. En su declaración, el detenido no se movió ni un ápice de su versión. Cuando le pidieron que recordara cómo mató a Alex, entró en shock y no pudo articular palabra, solo murmulló: pobre niño, pobres padres. Como única explicación posible a lo ocurrido, esgrimió la delicada situación anímica que soportaba debido a su divorcio. La guerra con su exmujer le estaba volviendo loco, dijo. El conflicto le superaba, temía que le quitaran la custodia de los niños y dijo sentirse en medio de una depresión, por la que había empezado a ir al psicólogo. Nosotros, Luis, hemos querido consultar la opinión. Pero es raro más que nada porque él parece que había ganado la custodia, ¿no? Siendo esto, vamos a decirlo así, extraño en cuanto a España se refiere en los últimos tiempos, porque, bueno, sabemos que las mujeres o las madres suelen tener las de ganar en este tipo de cuestiones. No siempre, evidentemente, ¿no? Pero aquí, justo ahora que estamos viendo a un presunto criminal, nos suena como a día de hoy, en aquel momento igual no, pero a día de hoy nos suena curioso que justamente haya sido él el que haya ganado la custodia y tenía la custodia de sus dos hijos, el de 13 años, que fue el que estaba jugando con el asesinado Alex, y otra niña de 7 años. Una experta de un profesional, del psiquiatra forense José Carlos Fuertes. Lo que ha pasado en Sueca nos llena de perplejidad. Esto no tiene ninguna lógica, ningún sentido, ninguna explicación desde el punto de vista de la normalidad. ¿Estamos ante un crimen de un enfermo mental, de una persona trastornada? Podría ser. Desde luego, si lo es, estaríamos ante una persona psicótica que en un momento determinado ha perdido el contacto con la realidad, ha dado un salto al vacío y ha llegado a producir
un hecho antisocial tan grave, tan terrible, como es dar muerte a un niño, a un adolescente de 14 años. Esperemos lo que diga la justicia. Difícil caso tiene. El detenido, no quiso alegar tampoco ningún tipo de atenuante, a pesar de que había consumido algo de alcohol ese día. Tampoco dijo que en su familia había antecedentes de problemas mentales por trastorno autista. Ahora va a ser explorado psicológicamente por los forenses para evaluar si realmente tenía o no afectadas sus capacidades en el momento de los hechos o, por el contrario, era plenamente consciente de su acto criminal e inhumano. Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar ahora un poquito más de las explicaciones de Alfonso Egea. También estaba Lorena López comentando todo este caso conjuntamente con vecinos, con expertos y demás, y creo que es un punto importante aquí ver todo este contexto. Y también el día de ayer una persona que me comentó la hipótesis que tenía sobre cómo cuadrar y entender el motivo de la rabia de este hombre contra este chico que nada tenía que ver con su familia ni el problema que supuestamente conllevaba la situación con su exmujer, ¿no? Él estaba trastornado por ese divorcio que se negaba a aceptar en su mente, y lo que me comentó esta persona es que existía la posibilidad de que este monstruo sintiese una tremenda envidia de ese matrimonio y esa familia de 4 miembros que formaban la familia de Alex. Si su hijo se quedaba muy a menudo incluso a comer en casa de Alex, que no sería nada raro que su hijo le hiciera comentarios sobre que se sentía muy bien allí porque los padres de Alex se querían mucho y no como ellos dos, que se llevaban terriblemente mal. Comentarios de este tipo pudieron hacer que este señor sintiese una tremenda y horrible envidia de ver cómo su hijo veía allí una familia estructurada y amorosa que ellos como padres jamás podrían darle a sus 2 hijos. Esa envidia y esos celos de ver cómo su hijo se sintiese bien y contento en casa de Alex y de sus padres, y los posibles comentarios sobre todo esto pudieron ir forjando unos sentimientos tan crueles, tan perversos, que sintió deseos de que su propio hijo no pudiera envidiar algo tan importante que veía que tenía su amigo Alex. Y esta sería un poco una de las explicaciones acerca de por qué Juanfran, este bibliotecario de 48 años, que sus vecinos describen como una persona buenísima, que siempre llevaba a los hijos al parque, que siempre estaba aquí, allá, siempre parecía una buena persona, o eso es lo que creían su gente cercana. Habrá que ver también, evidentemente, toda su familia, si realmente hay alguien que vio cosas un poquito extrañas ya en su momento, porque vecinos que lo veían cada poquito tiempo, ¿no? Vamos a decir, quizás no son los mejores comentarios para situar a esta persona, pero bueno, esta es una de las hipótesis que quizás podría llegar a cuadrar en torno a por qué quiso rematar con este niño que nada tenía que ver, en principio, con esa relación fatal que habría en esa familia y con su exmujer, de la cual dice: me ha vuelto loco, ¿no? Es una de las frases que sacaban los medios de comunicación de su declaración. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Acabamos de escuchar a José Carlos Fuertes, al psiquiatra forense, decir: bueno, esperemos a ver lo que dice la justicia. Difícil caso tiene. Te pregunto, ¿lo tiene tan difícil la justicia? Bueno, José Carlos, desde su especialidad, que es la psiquiatría, lo que viene a decirnos es que si existe algún tipo de problema mental, algún tipo de dolencia, si realmente hablamos de un enajenado, la justicia va a tener que decidir, en primer lugar, si está capacitado para enfrentarse a la acción de la justicia, si bien por el contrario no lo está, y hablamos de una condena. Pero sí que hay un dato que es puramente objetivo, que creo que a nuestros oyentes les va a ayudar a entender que no estamos ante el acto de un loco. Estamos ante el acto de un egoísta que no tenía ningún reparo en quitarle la vida a un para él desconocido y arruinar a toda una familia con tal de mandarle un mensaje a su exmujer. Cuando declara en el juzgado, la jueza, objetivamente, no percibe ningún tipo de síntoma que le obligue a decir en ese momento: a este señor hay que llevarle ahora mismo a los forenses del juzgado a que le hagan una primera exploración. Él sale de ese juzgado y nadie en el juzgado tiene la sensación de que tenga ningún problema mental, y simplemente es un tipo muy egoísta que durante su declaración le da muchísima más importancia
al hecho de que su mujer lo dejara y a lo injusto que él considera ese abandono que al propio asesinato. Eso los testigos de esta declaración lo han recalcado. Cómo le afecta hablar de él siendo víctima del abandono de su mujer y sin embargo no quiere recrear el asesinato de Alex o no se detiene en el detalle que necesita la justicia sobre el crimen por el que está en la cárcel. Te escucho con atención, pero reconozco que, fíjate, mientras te escuchaba, digo, está siendo muy duro, Alfonso. ¿Estamos seguros de que es un puro acto de egoísmo y nada más? Los antecedentes psiquiátricos que hay en la familia de Juan Francisco no son antecedentes violentos. Él no tiene antecedentes violentos. Él dice que está yendo a la psicóloga igual que puedo ir yo mañana porque tengo un problema de estrés. No está siendo tratado de ninguna patología. No está tomando ningún tipo de medicación, no se ha referido en su vida a ningún tipo de maltrato ni a sus hijos ni a su mujer, más allá de una denuncia por un grado leve de violencia de género. Hablamos de violencia de género, pero hay que explicar que esa denuncia que tenía este hombre era por unas amenazas poco creíbles que no acabaron en nada. Te hago toda esta retahíla porque el comodín de la enfermedad mental a nosotros nos puede servir para explicar lo inexplicable y al criminal le puede servir para intentar atenuar lo que hay. Pero a veces se nos olvida que el egoísmo es una de las más profundas maldades del ser humano. Se lo dijo a la jueza: sé que he matado a Alex, pero podía haber sido cualquier otro niño que viniera esa tarde a mi casa. Le dijo, y si llega a haber 2 niños, los hubiera matado a los 2. Al único niño al que no quería matar era a mi hijo. De hecho, cuando... Es extraño, ¿no? Porque muchas veces recordamos algunos casos aquí en España, teniéndolos tan cerca, como por ejemplo el caso de José Bretón. Sabemos que había esos problemas con la exmujer y llevaba acarreando esos problemas mucho tiempo, y esta persona con esa psicopatía termina, pues como todos sabéis, ¿no?, en esa hoguera y demás. Luego, bueno, no se sabe si hay un problema en ese caso, ¿no?, que siempre hablamos de él, con el tema de si eran huesos de animales o de roedores. En principio decían que eran de animales, o si realmente eran huesos humanos y eran de niños, y si eran los niños de José Bretón, ¿no? En este caso, en el caso de José Bretón, pues él terminó con la vida de sus 2 hijos para, en este caso, para ir en contra, entre comillas, de la madre, ¿no? Aquí se pensaba que podría ser algo parecido, y según los detalles que dan en su declaración, los investigadores creían esto, ¿no?, que era ese acto de egoísmo del cual habla Alfonso Egea, este periodista, y otros expertos están hablando de lo mismo, pero en esta ocasión dice, bueno, es que si hubiese 2 niños hubiesen matado a esos 2 niños, pero no a su propio hijo, ¿no? Esto es algo que no se da, no siempre se da, ¿no? Por eso es un caso tan sumamente extraño, ¿no? Porque lo que en la mente criminal de esta persona y lo que estaba sucediendo es que a lo mejor pudiese terminar con sus hijos, que sería igual o peor de malo. No estamos diciendo que esté bien ni mucho menos, ¿no? Pero sí que tendría un sentido criminal a la hora de lo que este señor está diciendo en su declaración, ¿no? Juan Francisco asesina a sangre fría a Alex. Hay un par de declaraciones que hay que hacer. Porque, por ejemplo, no está demostrado que le golpeara con ningún bate. El bate se rompe porque su propio hijo cuenta que al escuchar el ruido en el baño, él se acerca y ve a su padre golpear el suelo con el bate de béisbol, en una suerte de descarga rabiosa, no contra el cuerpo de Alex, sino contra esa especie de ¿qué acabo de hacer? Acabo de matar al amigo de mi hijo. Y cuando se da la vuelta, su hijo cree que el siguiente es él. Y lo que hace Juan Francisco es soltar el bate, abrazarlo, calmarse y llevárselo a casa de sus propios padres. Él solo quería culpar a su mujer de un hecho absolutamente terrible, pero dentro de su cabeza no irreparable, como si hubiera sido acabar con la vida de su hijo. ¿Ha trascendido la declaración del hijo? Porque... Bueno, hasta había gente diciendo que se había equivocado, o sea, que vio al niño por el pasillo pensando que era su hijo, y en ese momento quería terminar con su hijo, se había
vuelto loco y demás, y se confundió y terminó con el otro chico. Estos son, bueno, ya otro tipo de teorías, ¿no? Me imagino que naturalmente le habrá tenido que dar la versión de lo que vio. Sí, y además bueno, hay que explicar un poco qué ocurre aquí. No hay declaración como tal porque es un menor de 14 años. Al ser un menor de 14 años se le hace una exploración en la que está presente la otra pata de esta historia, que es su madre, víctima colateral de todo este asunto. Y el chaval, que ahí fue la primera sospecha que hubo, tiene un relato muy robotizado, pero porque es un relato muy sencillo. Alex y yo estamos jugando en una habitación de la planta baja de la casa y le damos al pause, al juego, porque Alex quiere ir al cuarto de baño. Yo escucho desde la habitación el revuelo que hay dentro del cuarto de baño. Me asomo y veo a mi padre golpeando el bate en el suelo. Él cree incluso que podría estar ahuyentando un animal, una rata. No sabe muy bien lo que piensa, pero él no ve de buenas a primeras a Alex. Se da cuenta después, en fracción de segundos, por supuesto. En el momento en el que además Juan Francisco libera el espacio dándose la vuelta. Y a partir de ahí cuenta que su padre le tranquiliza. Él le dice, por favor, no me hagas daño. El padre le dice que no, que a él no le va a hacer absolutamente nada. Lo sube en el coche, lo lleva a casa de los abuelos, y eso es lo que él relata a los investigadores. Al ser un relato tan sencillo y tan automático, y al ser tan ilógico el crimen, es lo que en un principio a la Guardia Civil le hace dudar de qué tenemos aquí. ¿Tenemos a un autor o tenemos a un encubridor? Afortunadamente la ciencia no engaña, y la fuerza y la trayectoria de las heridas son compatibles con una persona de tamaño adulto. Bueno, tampoco creo que sea eso para finalizar el caso. O sea, que la autopsia preliminar diga que parece ser que un adulto fue quien asestó esas cuchilladas al cuerpo del menor. En otros casos, el otro día me hablabais de Derek Rosa, ¿no? Y otros crímenes de Estados Unidos de niños de 13 y de 14 años que bueno, cometieron un crimen en contra de algún familiar, pareciendo un adulto, ¿no? O los golpes que habrían propiciado a la víctima, pues también hacían parecer que era un adulto, pero finalmente resultaron ser menores quien cometieron esos hechos. Como Juan Francisco, y no de tamaño preadolescente como su hijo de 13 años. Sí, a mí me llamó la atención ese dato, pero es verdad que lo del tamaño no lo contemplaba, porque la fuerza de un adolescente de 13 años tampoco es la de un niño pequeño, ¿no? Quizás igual se podría confundir con la de un adulto, pero la altura sí que será distinta, las trayectorias distintas, ¿no? La trayectoria es fundamental, ese es el ángulo de penetración de la hoja en el cuerpo de la víctima. Eso es muy difícil de escamotear con un arma blanca, tal vez con un arma de fuego sí. Y luego te invito a ti, a cualquier oyente, que echen un vistazo por redes sociales, porque ya empieza a haber fotografías de Juan Francisco, por ejemplo, en la graduación de su hijo. Era bibliotecario, sí, pero era un tío muy grande. Era un tipo de un tamaño muy considerable. Y por mucha rabia que sienta un adolescente a otro, víctima y autor mediando arma blanca en igualdad de condiciones físicas, dejan otro tipo de rastro. Lo que tenía el pobre Alex eran algunas heridas en las manos y en los brazos de intentar, del efecto automático de detener la agresión, pero sin duda y ni de lejos otro crío de 13 años no podría haberle infligido el castigo mortal con esa arma. Déjame te pregunte algunas cosas que han salido a colación durante el relato que hacía Lorena. Por lo que sabemos, o por lo que queremos saber, el padre, antes de nada, le dijo a su hijo que no venga nadie a casa. El niño no le debió dar muchísima importancia a esa advertencia o a ese ruego, o esa petición, porque de hecho apareció con su mejor amigo para jugar a la Play. Y luego tenemos otro momento de la historia en el que él está viendo un partido de fútbol. Y cuando ve al amigo del chaval yendo al cuarto de baño, entonces se levanta, coge un cuchillo y lo mata. Pero me gustaría que rellenáramos los blancos. Hay premeditación, es un arrebato súbito, de repente le viene a la cabeza esa tentación irrefrenable. ¿Eso cómo diablos funciona? Hay una efervescencia enorme desde que ese matrimonio se rompe. Me refiero al matrimonio de Juan Francisco y de la madre de sus dos hijos. Él empieza a acumular un sentimiento de rencor y de odio muy grande porque está, según él, plenamente enamorado de su mujer. Esa sería la primera explicación, a la que él no quiere
atravesar la frontera de dañar de alguna manera a su mujer o de amenazarla porque sabe que eso es perderla para siempre. El hecho de que él tenga la custodia de los hijos es algo llamativo, pero creo que está relacionado con una renuncia de un abogado en el procedimiento. No me parece ahora que sea importante, solamente para destacar que aquel que le concedió la custodia no vio en Juan Francisco ningún tipo de amenaza, ningún tipo de problema, ningún tipo de incidente que le impidiera cuidar de sus hijos. No, y también por lo que se decía de la madre, de muchos decíais, no, es que la madre tendría que apoyar a su hijo, llevarlo al psicólogo, incluso hacer ella de psicóloga con él, pero eso de que no lo quiere ver, ahí es algo bastante extraño. O sea, es cierto que el padre, el niño le pidió al padre, tú no te accidentes, ¿no? Esto sería porque ya se habría verbalizado algo así en algún momento, porque que el niño de 13 años vivo, o sea, el hijo de Juanfran, que estuviese diciendo eso, es porque a lo mejor ya lo habría escuchado en alguna ocasión, y también es cierto que la madre puede sentirse culpable de lo que ha sucedido, ¿no? No lo sé. Eso es importante. Y a partir de ahí él genera en su cabeza la manera en la que él puede hacer daño a su mujer sin llegar a dañarla a ella ni dañar a ninguno de sus hijos. ¿Qué ocurre? Que él sabe que matar a su propio hijo aleja por completo a su mujer. No estamos ante un caso de violencia vicaria en el que el autor del homicidio pretende hacer un daño irreparable, porque él en su cabeza pretende recuperar esa relación con su mujer, pero sí que quiere protagonizar, o se le ocurre en ese momento protagonizar un hecho tan terrible en el que lo primero que le dice a su hijo después de matar a Alex es: por fin tu madre lo ha conseguido, mira el monstruo en el que me ha convertido. ¿Puede tener alguna relación, lo digo porque también he leído algún comentario en ese sentido, el hecho de que la madre del chaval asesinado fuera amiga de su exmujer? Parece que puede haber algún tipo... A ver, hablamos de una localidad en la que hay un cierto conocimiento... Bueno, y luego vimos que la madre, que nos falta por ver gran parte de esa entrevista que hizo en un programa en Telecinco, básicamente decía que no, que contradecía todas estas versiones de que realmente se llevaban bien o que había algo ahí entre las dos familias, pero la madre de Alex desmiente todo esto. Entre todos. No creo que haya tanto un conocimiento de amistad directa como de relación real y estrecha. De hecho, se ha divulgado la idea de que Alex es muy amigo de Juan Francisco y no es un amigo íntimo. Es un conocido con el que puede quedar para hacer lo que hicieron, que era jugar a la videoconsola. De hecho, hubo un momento en el que incluso se llegó a acusar al propio hijo de Juan Francisco, al propio Alex, de que él delatara el trato que le estaba dando a Juan Francisco a su hijo en casa, y eso no es cierto. El hijo de Juan Francisco estaba perfectamente tratado y no recibía ningún tipo de maltrato por parte de su padre. Así que esa reformulación de te voy a castigar porque le estás contando cosas a la amiga, a tu madre, que es amiga de mi ex, de lo que pasa en esta casa, decae en el momento de que en esa casa no había un mal ambiente. Pero Alfonso... Bueno, y también, obviamente hay muchísimas dudas en cuanto a esto, pero he visto también que había algunas personas cercanas a este señor que decían que supuestamente era un alcohólico, que este tío bebía muchísimo, que tenía ascitis en realidad, y que piensan que ese día se habría emborrachado un montón, que con esos problemas que tenía con su exmujer y demás, y esos problemas familiares y el alcohol ingerido durante todos esos días, que supuestamente podría llegar a estar tan borracho que al final hizo eso bajo efectos de alcohol. Esto no está comprobado, y si no me equivoco creo que se desmintió en las primeras noticias del caso. Entonces se descarta por completo que pueda ser... Es que a mí la explicación esta de hacer daño a la madre puede ser, obviamente, vimos el caso Bretón, aunque eso lo hizo con sus propios hijos, pero es que de esta manera también la aleja de él, si es lo que él no pretende, porque no se descarta un arrebato súbito, un ataque de locura momentáneo, transitorio. Yo no puedo descartar más que lo que ve la jueza en su juzgado y los investigadores en su cuartel. A este cuartel llega un señor perfectamente orientado, ensangrentado, sí,
pero que cuenta con pelos y señales, mire, ha pasado esto, está en mi casa, ha ocurrido aquí, ha ocurrido asado y de esta manera. Y luego voy al juzgado y tengo un abogado de oficio que me ha dicho, intenta no dar muchos detalles. Y él dice, solo quiero hablar con su señoría. Y a su señoría no hace más que llorarle sobre su separación. Y su señoría le dice, ya, oiga, pero estamos aquí porque usted ha matado a un niño. ¿De acuerdo? Pero al final, lo que realmente en esa historia tiene un peso auténtico o verificado es que él en su cabeza tiene la sensación de ser la víctima de su mujer. Y que por lo tanto, al ser la víctima de su mujer, él tiene que hacer algo para que quede manifiesto que su mujer es la mala. No podemos colegir aquí que sufra un arrebato o no, si no lo ve un experto. Pero que la jueza dijo, yo no veo absolutamente ningún síntoma que hable de una alteración mental y por eso no lo mando al psiquiatra del juzgado, esto es así. Bueno, y un poco hasta aquí estas explicaciones en radio acerca de este caso. Muchísima gente aún sigue con la teoría de que pensáis que el papá estaría encubriendo supuestamente al hijo, y es raro que la propia madre le tuviese miedo a su hijo, ¿no? Los vecinos hablando bien de él, o sea, muy bien aparte, que eso es lo extraño todo aquí, ¿no? Y la verdad es que un caso bastante difícil de entender hasta este momento. Creo que ese comentario que hablamos en el día de hoy, ¿no? de una persona que me lo colocó por aquí, de esa hipótesis que podría cuadrar un poquito todos los motivos que llevó a esto, esa envidia tan complicada, ¿no? que habría sentido este bibliotecario de 48 años a la hora de ver a la otra familia también tan amorosa con sus dos hijos, ¿no? Y que su propio hijo fuese a su casa y se sintiese mejor que en la suya porque allí había un padre y una madre, y eso pudo hacer sentir a esta persona como que realmente no valía para nada o algo así. Y que esa perversión, ¿no? En un momento dado que llevó hasta acabar a cuchilladas con este menor. Veremos si van por ahí los tiros y a lo mejor hay otras teorías que quizás pueden ir más encaminadas, y hoy lo dejamos por aquí en este nuevo vídeo. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal de Axel Blade 16 con la campana y nos vemos en el siguiente vídeo.